Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La idea es generarle recursos a un Estado que no los tiene, que no tiene capacidad en este momento de pagar sueldos, que no puede hacer las transferencias a los organismos seccionales. Y claro, la vía impositiva es la que a la mano tiene el Poder Ejecutivo para tener estos recursos. Pero veamos si hay otras alternativas. Para eso hemos invitado a Rodrigo López, él es catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué se le ha ocurrido a la Escuela de Economía, a la academia en general, que podrían ser alternativas y ojalá de corto plazo para solventar esta sequía de recursos en el Ejecutivo? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, los profesores que hemos suscrito el documento formamos parte del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito y hemos tratado de cubrir un vacío que está en la esfera de la discusión pública. Creo que existe un consenso entre los analistas económicos y desde el propio gobierno, desde que hay que bajar el gasto público, pero no hay una propuesta concreta, no ha habido hasta el momento una propuesta concreta tangible de cómo, cuándo y dónde de reducir. Es que también es un ejercicio de responsabilidad del Estado como tal, ¿no? Si es Desde que le va luego. a imponer a las empresas, si le va a imponer a la banca, en suma, si le va a imponer a la sociedad civil mayores responsabilidades, pues también tiene que cumplir con su misión y tiene que optimizar el gasto público. Exactamente, y yo creo que en esa mira de establecer esta corresponsabilidad de parte del gobierno, de parte del sector público, de achicar y tener un Estado mucho más ligero, mucho más ágil, es esta propuesta. Entonces hemos ¿Achicar establecido. o optimizar? Optimizar, racionalizar el gasto es un término que lo preferimos porque no necesariamente el recorte es la opción, sino yo creo que es la recanalización, reenfoque, reorientación de los recursos, pero sobre todo que tengan un enfoque de calidad del gasto, porque no podemos pensar en un recorte en salud o un recorte en educación cuando tenemos O en brechas todavía que seguridad cubrir. ahora, ¿no? Peor aún en seguridad que Imposible. estamos en un conflicto de guerra. Entonces, pero lo que sí debemos y podemos hacer es una optimización, una racionalización. Yo creo que el Estado debe de hacer las cosas que le competen, que es básicamente seguridad, salud y educación. ¿Qué opciones se le ha ocurrido a la escuela? Ok, la primera son 8 propuestas. Le invito a la ciudadanía que pueda identificarlo, está en la página web de la universidad. Pero una de las primeras propuestas y que genera mucho debate y también el documento trata de desmitificar el hecho de que no se puede hacer nada con la nómina pública. Lo que hemos hecho es coger todos los distributivos de las entidades públicas que transaccionan a través del presupuesto general del Estado. Son aproximadamente 129 instituciones públicas. Hemos cogido las nóminas, las hemos procesado y hemos dicho, a ver, ¿cuáles puestos son sensibles? Hemos excluido militares, policías, evidentemente por la situación. Hemos excluido profesores de educación básica y bachillerato. Hemos excluido profesionales de la salud, auxiliares, médicos, enfermeras. Y de lo que nos queda, hay otras categorías también que son de carácter sensible, pero de lo que nos queda son que aproximadamente existen 80,000 o más de 80,000 funcionarios públicos distribuidos entre nombramientos permanentes, nombramientos provisionales y contratos ocasionales, categorizados entre agregadores de valor y adjetivos o lo que se conocen como administrativos. Esa es la base sobre la cual se puede trabajar y repensar al Estado de una manera diferente y a ver qué puedo achicar, qué puedo dejar de hacer, qué trámites puedo eliminar en las instituciones públicas para tratar de entrar en un proceso de optimización. ¿Y ya ha identificado todas estas variables? Definitivamente es un ejercicio que el gobierno lo tiene que hacer casa adentro. ¿Quién conoce mejor que las instituciones públicas que las personas que están al frente? Este grupo de un poco más de 80,000 funcionarios públicos suman al año una masa salarial de 1.300 millones. Lo que propone nuestro documento es que se puedan reducir en al menos un 30%. Es una meta de reducción, eso significa 442 millones. Eso es el equivalente casi a un punto del IVA que se está discutiendo en la Asamblea. Entonces, el ahorro en esa parte no es menor. Pero esto es reducir la nómina, mandar a la gente a la casa. Reducir la nómina, racionalizar, porque hemos identificado que existen algunos excesos en la nómina, muchos administrativos, secretarias, comunicación.
A nivel de todo el sector público existen más de 1.200 personas que hacen comunicación institucional, cuando eso lo podrían centralizar a través de la Secretaría de la Presidencia y tener una sola línea de comunicación. Probablemente habrá ministerios o entes rectores que requieran un proceso propio de comunicación, pero ahí está un ejemplo: choferes, secretarias, asistentes, enfocarse en esos procesos. Ahora, tampoco podemos pretender que, pongo un ejemplo del registro civil, mandar o suprimir partidas a operadores que prestan un servicio directo de atención a la ciudadanía. Por eso invito a que se piense, son 80.000 funcionarios, veamos qué se puede y qué no se puede. Eh, Estamos hablando, esto para clarificar, ¿estamos hablando solamente del gobierno o del Estado como tal? Estamos hablando de la administración central. Esto excluye las universidades y los gobiernos autónomos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Porque pensemos también que hay una función judicial, función Sí. legislativa, hay superintendencias, hay entidades adscritas, empresas públicas, Ecuador, por ejemplo, y otras. Claro, en estos datos de los 80.000 funcionarios públicos también excluye las empresas públicas. Esto solo compete a lo que es administración central O sea, y lo todas que las depende funciones del Estado. del gobierno, en este caso de Daniel Noboa. Bueno, también incluye el tema de las otras funciones del Estado. Son marginales comparado con el resto del gobierno central, pero también existen espacios de optimización ahí. Creo que uno de los graves problemas de la sociedad ecuatoriana es que todos están de acuerdo que estamos en crisis, que no hay plata, pero cuando les topan al sector A de mí no me uno, toque, a mí no claro, me toca, al otro, porque yo soy no más a mí. importante, claro. Entonces, no, esto hay que pensarlo desde gobierno. Tampoco podremos pretender que hagan desde el Ministerio de Finanzas unilateralmente los recortes, porque ahí se cae en lo que se ha venido tradicionalmente cayendo, de que se recorta, no se mira procesos, no se mira atención al público, no se mira servicios públicos y cae en un deterioro de dichos servicios. Entonces, esto es un esfuerzo de gobierno, es un esfuerzo de Estado que todas las instituciones deben remar y apuntar hacia la misma dirección. Nos olvidamos del IES, que no es un poder del Estado, no depende exactamente del Poder Ejecutivo ni de ningún otro poder. Definitivamente, yo creo que en todo espacio que hay una esfera, una institución pública, existe espacio de optimización. Em, Sin embargo, esa es la manera. Y eso me lleva también al segundo punto de el recálculo de la nómina. Y esto tiene un sustento en la prestación de base cero. Tradicionalmente, lo que se ha hecho en los presupuestos o en la construcción de las proformas de los presupuestos generales del Estado es que se arrastran los mismos valores de los años pasados y claro, en ese proceso de arrastres también se arrastran errores, ineficiencias, mal uso de los recursos, etcétera. Solo con un pequeño ejercicio de hacer el recálculo de la nómina al centavo, calculando derechos, calculando décimos, decimotercero, decimocuarto, fondos de reserva, aporte personal, patronal, etcétera, identificamos que existe un espacio de 124 millones que están de más en el presupuesto prorrogado, a diferencia de lo que realmente están en servidores públicos. Y eso abre la puerta para que ese espacio presupuestario se pueda usar en otras cosas que probablemente no son tan necesarias. Pero ¿cómo se pueden equivocar en estos cálculos de disposiciones salariales que son muy, muy claras, muy exactas? Eso es justamente lo que nos llama la atención y lo que evidencia es una falta del seguimiento, una falta de monitoreo a la ejecución presupuestaria y al control del ingreso de personal dentro del Estado. O, dicho de otra palabra, ¿podrían existir entonces funcionarios que tengan dos sobresueldos o más? No, no, no. Me refiero a que las instituciones públicas tienen, por ejemplo, en el ítem con el que pagan remuneraciones, en lugar de tener 100, que es lo que tienen en la nómina, tienen 110. Ese adicional de 10 está parqueado porque no es que tienen personal que van a pagar con ese dinero, pero también les habilita la posibilidad de vincular personal porque tienen ese espacio presupuestario adicional ahí. O lo utilizarlo para comprar bienes y servicios que probablemente son suntuarios en este momento. Recálculo de nómina, o más bien de este tipo de provisiones. ¿Qué otras medidas recomiendan? El punto 3 indica la identificación de ítems que tienen un carácter improductivo dentro del presupuesto general del Estado. Hemos visto toda la ejecución presupuestaria, insisto, en el contexto de un presupuesto prorrogado. El Ministerio de Finanzas tiene la oportunidad en el presupuesto que manda a la Asamblea en este mes de febrero de corregir eso, entonces es una gran oportunidad. 120 millones que se están destinando a rubros como viáticos, pasajes al exterior, pasajes al interior, eventos públicos, publicidad, honorarios de servicios profesionales, consultorías, 120 millones.
El documento plantea una reducción del 50% en esos valores y representa un ahorro de 60 millones. Pero esto es muy fácil, porque ya se han registrado en otros gobiernos sin menoscabo de la Constitución bajo la cual se hayan cobijado sus gobiernos. Un decreto de austeridad. Bueno, yo creo que el decreto de austeridad sirve hasta determinado punto, cuando hay una disciplina fiscal y un control y monitoreo permanente Pero es de la que usted como ejecución del ministro de gasto. Finanzas con el decreto de austeridad dice Sí, sí, prohibido sí. viajes innecesarios. Pero entiendo que hay ese decreto de austeridad. El tema es que financieramente y el presupuesto y las instituciones ejecutan ese gasto sin hacer o haciendo caso omiso a dichas disposiciones. Entonces, yo creo que el control financiero y el recorte y evitar esa posibilidad de que dentro del presupuesto general del Estado consten asignaciones para esos rubros es la vía, sin la necesidad necesariamente de tener un instrumento normativo. Esta es una condición de que todos debemos apuntar en la misma dirección y cuidar los recursos de todos los ecuatorianos que son escasos. Bien, ¿cuál es la siguiente medida? A ver, hemos identificado un grupo de 36 instituciones públicas que se podrían fusionar o eliminar con sus entes rectores. Esto ¿Ya? ya se hizo antes, ¿no? Por ejemplo, Petroecuador y Petroamazon. Sí, de hecho, el proceso de consolidación fiscal, cuando el gobierno, en la época del presidente Moreno, trató de acercarse a los multilaterales, trató de primero de poner sus finanzas en orden, o al menos tratar de encaminar a tener un proceso de consolidación fiscal. Y en ese proceso de consolidación ya se dio estos procesos de fusión, optimización, con errores, con aciertos, pero lo importante es la intención y dar ese primer paso. Y eso es lo importante. Más o menos una posibilidad de fusión de corto plazo que hayan determinado o ubicado. A ver, existen como 300 millones que ejecutan estas entidades, entonces tampoco es menor el tema. Como no se van a eliminar y lo que hay que precautelar es el servicio que se brinda a la ciudadanía, porque cada institución tiene una competencia y al tener una competencia brinda un servicio en la ciudadanía, lo que apunta esta estrategia de fusión es a optimizar el gasto administrativo. Es decir, si yo tengo dos directores de talento humano y cada director tiene su equipo, puedo tener un solo director que administre las dos funciones. El incorporar un grupo de 10, 20 personas a la masa salarial o a la nómina que paga el director de talento humano junto con el director financiero es totalmente marginal. Entonces, a ese tipo, yo creo que hay que pensar al Estado de una manera diferente, una manera no que cada institución cumpla un rol, sino pensar en garantizar el servicio, pero al mismo tiempo optimizando los recursos y usándolos de la mejor manera. Grafiquemos esto y no necesariamente con la nostalgia en lo que sucedía hasta el año 2000, Ujú. pero vea el ejemplo. Antes había el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Ahora usted tiene tres ministerios distintos. ¿Podrían volver a fusionarse? A ver, yo creo que segmentar los ministerios tiene ventajas, ¿ok? Y la idea no va por ahí, sino va para repensar al Estado. Y mencionando el Ministerio de Educación, a la par tenemos el Instituto de Evaluación que evalúa el sistema educativo. Partimos bajo un principio que el sistema de evaluación no debe estar en el Ministerio de Educación. Pero la pregunta ¿es necesario tener una institución pública para que haga esa evaluación? O tranquilamente la podríamos externalizar el servicio, ahorrándose el Estado pasivos laborales, gastos administrativos, salarios, gastos en nómina, que no necesariamente tienen el impacto que se desea. Veo déjeme decirle en el recetario, pero aquí hay una que es una alternativa fundamental sobre la cual se está debatiendo. El gobierno se ha comprometido a ejecutarla desde abril, es la focalización de los subsidios a los combustibles. Se pensaba que era focalización de subsidios, porque usted sabe que por subsidios en el presupuesto general del Estado hay como 4.000 millones de dólares. Ujú. Pero ya que se habla de focalización de subsidios a los combustibles, hablamos de una cantidad menor. ¿Cómo se hace el subsidio? Es lo que estamos rompiéndonos la cabeza. Ok, aquí debemos de partir, y ese es justamente un rol de la academia, no solo entrar en el proceso educativo de las personas que están inscritas y matriculadas en la universidad, sino que la información trascienda a la ciudadanía. Y creo que ese es el rol de la academia. En el tema de subsidios hay un error de concepto que lo venimos arrastrando 50 años de atrás. Cuando uno tiene una política económica, una política fiscal, no puede subsidiar precios, ¿ok? El Ecuador O subsidia sea, es una precios. distorsión. Es una distorsión, es un error de concepto.
El Ecuador, si es que quiere entrar en un proceso de subsidios o tener una política pública de subsidios, debe subsidiar personas, grupos, personas de escasos recursos, muy focalizados. ¿Cómo funciona con el bono de desarrollo humano? Exacto, existe un grupo, existe una base, una unidad que está permanentemente actualizándose el registro social para ver quiénes pueden acceder al bono y sobre todo tener el carácter de temporal. En el Ecuador no sucede eso. El Ecuador, ¿quién puede pagar el precio de la gasolina? Se beneficia del subsidio. Y yo siempre pongo un ejemplo a mis estudiantes cuando doy las cátedras de economía. Y el año pasado, digamos que una persona que tiene un vehículo de alta gama, de alto cilindraje, en un momento cuando el precio del petróleo estaba muy alto en el 2023, pone $40 semanales. El subsidio que le da el gobierno es de $14 en esa tanqueada de $40. Esta persona podría semanalmente tanquear una vez, en un mes estaría recibiendo por parte del Estado $56. Y yo les pregunto, ¿cuánto recibe una persona de escasos recursos que percibe el bono de desarrollo humano? 55. Ahí está la distorsión. No podemos Es avanzar como inequitativo sociedad desde todo punto de vista, desde ¿no? todo punto de vista. Porque el que tanquea de pronto tiene muchísimos recursos. ¿Y por qué? Porque No puede acceder necesitaría al del subsidio. precio. Al precio, el precio está subsidiado y ese es el error de concepto. Entonces, hay quienes más se benefician de dichos subsidios son los que más tienen y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero esto significaría levantar una nómina, un censo, ¿no es cierto?, de las personas que realmente necesiten el subsidio. Esto no es de corto plazo. A ver, yo creo que con el acceso a la información que se tiene, los métodos de manejo y análisis de datos, yo creo que es bastante sencillo. Tenemos un sistema financiero sólido y, ok, si no quieren involucrarlo al sistema financiero, involucremos a la banca pública. Mire, le doy un ejemplo. Si todas las personas que tienen una tarjeta, y esta tarjeta, pues el crédito débito de Banecuador, que tiene presencia a nivel nacional, acceden a la tarjeta, entregan la información, si es particular, monto de ingresos, dónde trabaja, se puede hacer cruces con el IES, con el SRI, y a través de esa tarjeta puede acceder a un combustible subsidiado. Pero mientras tanto se liberan precios. Y toda la persona que tenga su tarjeta atada a su auto va a tener un subsidio. Y después de así entramos a la focalización de ver quién mismo recibe o necesita ese subsidio. Y entonces solamente con esta tarjeta usted puede ir a la gasolinera, ¿no es cierto?, para que le suministre el combustible. Exactamente, y tenemos información, está dentro del sistema financiero y claro, quien no tiene la tarjeta o es porque no se ingresó los datos o porque no necesita el subsidio, va a pagar el precio de mercado, precios internacionales. Hay maneras, he escuchado unas Incluso que 10 maneras pague la más. gasolina que realmente podría pagar, como es la super que no tiene subsidio. Exactamente, inclusive esta tarjeta podría establecer cupos. Cupos hasta cuánto usted puede cargar con esta gasolina, con esta tarjeta, de acuerdo al vehículo, cilindraje, nivel de ingresos que tienen las personas. Entonces, hay que avanzar. Yo le he oído a la ministra en recientes declaraciones que va a empezar el proceso, va a empezar con 400 millones de ahorro. Muy bien, aplaudimos eso, es el primer paso. Pero arranquemos con el primer paso, porque caso contrario, esto va a ser un latrocinio para las finanzas públicas en el futuro. Aquí veo otra medida sugerida, es la renegociación de la deuda. Estamos hablando de deuda interna y externa especialmente. Este sí Ujú, no es un proceso de corto plazo. El proceso global demoró como 2 años, el proceso Brady del 94 demoró 3 años. ujú. Entonces, esto no son recursos en el corto plazo. Bueno, Y pero significa una también... serie de requisitos que usted como país debe Ujú. tener, ¿no? Claro, pero también le recuerdo que el proceso de renegociación de deuda que se dio en el 2020 con los bonos que se vencían ese año fueron aproximadamente unos 4 meses. Pero Yo es creo que que es posible. era pandemia, ¿no? Era Un pandemia, era una proceso condición, inédito, sí, además definitivamente, común en todo el mundo. pero además necesario para el Ecuador porque eso nos permitió acceder a mayor financiamiento de los multilaterales. Ese año llegó a la economía 8.000 millones de dólares que permitió garantizar y restablecer la cadena de pagos, permitió ingresar liquidez a la economía y reactivarla. Con eso se compraron las vacunas que luego en el gobierno posterior de Guillermo Lazo se inocularon a todas las personas. Entonces, sirvió mucho eso, ese ingreso de los recursos. ¿Cómo Ahora debe tenemos darse la, una, la renegociación?
Porque Sí, están próxima a pagos fuertes, ¿no? El sí, sí, 25 y sí. 26 como $3.000 millones. Así es, Poquito y más incluso. así es. A ver, yo creo que lo primero que debe hacer el Ecuador es presentar un programa económico y tener el respaldo de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso envía un mensaje muy poderoso al mercado internacional y a todos nuestros acreedores de que el Ecuador está haciendo las cosas serias, que va a cumplir sus obligaciones, porque si lo hacemos por nuestra cuenta, vamos a volver a caer en la categoría de serial defaulters, que siempre que no podemos pagar, renegociamos. Y eso no está bien, eso envía el mensaje equivocado a los mercados. El Ecuador debe de tener una posición clara y firme de que quiere hacer sus cosas bien, tiene un programa específico, tiene el aval del fondo y eso nos va a permitir acceder a más fuentes de financiamientos. Y una de esas estrategias es ese manejo de pasivos, manejo de la deuda, ver qué más se puede hacer. Probablemente ya no se puede hacer mucho con lo que se renegoció recién en el 2020, pero también hemos adquirido otra deuda externa que podríamos aliviar tanto en términos de intereses como en términos de amortizaciones, lo que significan menos necesidades de financiamiento para el presupuesto Y este general es del Estado. un proceso de renegociación con el FMI, con los multilaterales, pero también recordemos que hay otros sectores con los cuales estamos endeudados, países. China, por ejemplo, que me parece que tiene el saldo más elevado de deuda. Bueno, se ha ido recomponiendo ese esquema. Ahora, el principal acreedor del Ecuador son los organismos multilaterales que brindan plazos amplios, tasas bajas, y es ese tipo de financiamiento que debemos buscar. Muy lejos o muy lejanos debemos de pensar en esa época del 2014, 2015, en que nos endeudamos con China sin contratos claros, con tasas de interés muy altas y con plazos muy cortos. La idea de tener este manejo de deuda y acceso a financiamiento es ir totalmente en la otra dirección. Plazos largos, condiciones favorables, tasas de interés bajas y convenientes para el Estado ecuatoriano. Perfecto. ¿Dónde los interesados pueden encontrar esta lista de sugerencias de la Escuela de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito? Sí, puede ingresar al portal de noticias de la USFQ, está un boletín de prensa con un anexo o un link en donde se pueden descargar el documento. La idea es, como le decía al principio, que la ciudadanía se empape. El rol de la academia es justamente este, poner elementos de discusión que si no están de acuerdo en buena hora, pero también presenten alternativas en base a ese documento. Es importante. Este es el rol de la academia en un nivel propositivo. Gracias, Rodrigo, por compartirnos pues estas recomendaciones que le hace a la sociedad civil la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias, muy gentil por la invitación.